Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Nuevamente seguimos con Ven, sígueme, Doctrina y Convenios. Esta semana vamos a ver el Doctrina y Convenios, capítulos 106, 107 y 108. Seguían los grandes problemas allí en Missouri también. Se despertó la persecución en Ohio, en Kirtland. Estaban teniendo graves problemas, serios problemas. Y esto ocurrió, el Doctrina y Convenio 106, en noviembre de 1834. José Smith estaba muy ocupado tratando de resolver los problemas, buscando una mejor forma. También había recibido la revelación de que debían salir a predicar el Evangelio. Todas estas cosas y también cosas personales con sus hijos, Emma, también los amigos de él, su familia. Eran muchísimos problemas que estaba teniendo José Mí y también los líderes de la iglesia. Y vamos a pasar directamente a Doctrina y Convenio 106. Antes de pasar a leer los versículos, son cortos versículos, pero tienen también sus piedras preciosas que son para nosotros. Jesucristo consideró importante que estas, que eran revelaciones para estos hermanos, eh, que sean puestos, canonizados, sean puestos en doctrinas y convenios para el beneficio de nosotros. Entonces, si Jesucristo considera que esto es beneficioso para nosotros, debemos leerlo y profundizar y sacar lo mejor que pueda. Por supuesto, en este corto tiempo yo no voy a tocar todos los temas. Eso le corresponde a ustedes. Leerlo cuidadosamente. Tal vez sacar el nombre de ellos, en este caso era Warren Cowdery, pone su nombre, su propio nombre, ¿no? Como ser, si yo quiero leerlo para mí, pondría Gustavo Ábalos, no Warren Collery. Entonces, la escritura se hace un poquito más personal, ¿no? Con más sentimiento, lo podemos tomar con más emoción. Warren Collery era hermano mayor de Oliver Cowdery, a quien se lo conocía como Doctor Cowdery. Era propietario de una farmacia, trabajaba como jefe de correo, su esposa Paciencia se llamaba, su nombre en inglés era Patience, tenían ellos 8 hijos. En marzo de 1834, José Smith y Pearl Pratt visitaron y pasaron por la ciudad Freedom, que estaba en Nueva York, y se quedaron en la casa de Warren Collery. Allí predicaron en esa ciudad y bautizaron entre 30 y 40 personas. Y se organizó una rama que era conocido como la rama de Freedom. Unos meses después, Warren le escribe una carta a su hermano en la que decía que pudieran enviar a alguien que les predique y les enseñe. Luego de un mes, 2 meses más tarde, Warren le envía otra carta a Oliverio Cody, su hermano, diciéndole si le podía preguntar a José Smith qué podía hacer él, cómo podía él ayudar en esta obra, qué es lo que el Señor tiene para él. Y al parecer, Oliver Cody consulta con José Smith. Y José Smith recibe la sección 106. Vamos a entrar en esta sección. Recibe esta sección eh, en que le pide, comienza diciendo, es mi voluntad que mi siervo Warren A. Cowdery sea nombrado y ordenado sumo sacerdote, presidente de mi iglesia en la tierra de Fridon y las regiones circunvencinas. En el próximo capítulo, en el 107, vamos a ver, ahí habla especialmente acerca quién eran estos presidentes de mi iglesia.
ubicado en diferentes lugares, ¿no? Ellos le llamaban así presidente de la iglesia. Y a veces nosotros nos preguntamos cuando pedimos algo, no sabemos, tal vez el Señor diga, bueno, ya que quieres algo, tú lo vas a hacer, ¿no? En este caso, Warren había pedido que enviaran una persona que le enseñe a predicar, a enseñar el Evangelio. Aquel Señor le dice, bueno, vas a ser nombrado y ordenado sumo sacerdote. Em, el hermano Warren fue ordenado sumo sacerdote y presidente de la rama Freedom en Nueva York. Él recibió esto en diciembre de 1834. Él fue ordenado a ser el presidente ahí en Freedom, Nueva York. Vamos a leer parte nomás, como será al principio del versículo 2. Le dice el Señor, y que predique mi evangelio sempiterno. Vas a ser llamado presidente de la iglesia ahí en Freedom, pero debes predicar el evangelio. Y alce su voz para amonestar al pueblo, no solo en su propia región, sino en los condados adyacentes. Y vamos a ver que esto tiene mucho, mucho que ver con la tarea de los obispos. No solamente ahí en su área, sino también en las ciudades siguientes. Eso lo vamos a ver en el capítulo 107. Em, También le dice en el versículo 3, y dedique su tiempo entero a este alto y su santo llamamiento que ahora les doy, buscando con diligencia el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas necesarias serán añadidas, porque el obrero es digno de su salario. Todo lo que sembramos, cosechamos. Eh, si él trabaja, va a recibir las bendiciones. Y a él le dice que predique el Evangelio. Y en el versículo 3 dice que dedique su tiempo entero a este alto y santo llamamiento. Eh, También yo me he preguntado esto, si yo he tomado esto de cuando fui como misionero, si yo lo tomé como un alto y santo llamamiento. Yo tenía casi 2 años como miembro de la iglesia cuando el obispo me pidió que estaba en edad para salir. Em, no recuerdo muy bien lo que pasó, yo no tenía mucho conocimiento, pero salí a la misión por obediencia, pero no entendía el por qué. Solamente acepté, dije, está bien, si usted cree que yo debo salir, salgo. Em, pero pensándolo ahora en este versículo, este alto y santo llamamiento. Yo creo que muchos de nuestros queridos hermanos, ahora salen más jóvenes, ¿no? Em, no lo piensan de esta forma, no lo ven como un alto y santo llamamiento. Em, Vamos a ver los versículos 6 y 7 para terminar. Dice, y además de cierto os digo que hubo gozo en los cielos cuando mi siervo Warren se humilló ante mi cetro y se apartó de las artimañas de los hombres. Imagínese, hermano, cuando nosotros nos arrodillamos y nos apartamos del mundo y decimos en nuestras oraciones, Padre, ya me aparto de todas estas cosas, dejo todas estas cosas, voy a seguirte, voy a hacer lo que tú mandas, lo que tú quieres, porque la forma en que yo estoy haciendo, manejando mi vida, no voy a ninguna parte, no da resultado. Y vemos que los cielos se regocijan cuando nosotros nos humillamos ante el Señor y nos apartamos del mundo. Eh, Apenas comienzan nuestros pensamientos y nuestros deseos de arrepentirnos y apartarnos del mundo, el cielo se regocija, se llena de gozo. Y esto es por cada uno de sus hijos e hijas. El versículo 7
Así que bendito es mi siervo Warren, porque seré misericordioso para con él. Y no obstante, la vanidad de su corazón lo enalteceré si se humilla ante mí. A pesar de la vanidad de él, el deseo de tal vez de ser algo, ser poderoso, eh, ser una persona conocida, eh, también la vanidad está muy cerca de lo ser orgulloso, una persona vanidosa que cree que es superior o mejor o mayor que otro. A pesar de eso, el Señor dice que si se humilla ante mí, lo va a enaltecer. Y esto también para nosotros. El Señor si nosotros presentamos un sentimiento de arrepentimiento, de mejorar y apartarnos del mundo, el Señor se pone muy feliz y nos comienza a bendecir en ese momento para ayudarnos a vencer las debilidades que tenemos. Esta es la belleza de estos versículos, eh, de que al predicar el Evangelio es un alto y un santo llamamiento. Versículo 3 está muy relacionado con lo que dijo en Mateo 6:33, que busquemos el reino de los cielos primero, las demás cosas van a ser añadidas. También Mateo 10:10, que dice, el obrero es digno de su salario. Está muy relacionado con esto. Y, y es una bendición que podamos tener esto cortito, así en cualquier llamamiento que en la iglesia nos llamen, es un alto y santo llamamiento. Debemos tomarlo de esta forma. La pena fue que el hermano Warren, cuando vinieron los graves problemas, especialmente cuando el banco que habían creado ellos tuvo graves problemas, tuvieron que cerrar todo. Muchos de los hermanos se fueron, Warren también sufrió ahí, él se apartó también. Él fue, eh, pero antes de esto, él cuando estuvo ahí presidiendo la rama de Freedom, después de un tiempo se fue, se trasladó con su familia a Kirtland. Fue secretario de José Smith y trabajó en la imprenta. Sirvió como miembro del Sumo Consejo en Kirtland, pero para el año 1838 él fue separado de la iglesia. Y a diferencia de su hermano, Oliver, él volvió, pero Warren no, y murió ahí en Ohio. Como esto tiene mucho que ver con el capítulo 108, eh, voy a aprovechar, voy a leer también el capítulo 108 para analizarlo y así podemos tomar más tiempo en el capítulo 107. El capítulo 108 va dirigido a Lyman Sherman. En 1829 se casó con Delcena Didamia Johnson. 3 años después fue bautizado en la iglesia. En 1833 vivía en Kirtland. Participó del campamento de Sion. En 1835 fue nombrado presidente del Quórum de los 70. Fue ordenado sumo sacerdote y llamado al Sumo Consejo en Kirtland. En octubre de 1838 se mudó a Far West. Fue llamado al Quórum de los 12 en enero de 1839. Pero esta es la parte triste, ¿no? Murió antes de ser notificado y ordenado como apóstol. Y vamos a ir a la sección 108. También es cortita, pero también tienen unos diamantes ahí escondidos. Dice, vamos a leer el- los versículos. eh, Vamos a analizar un poquito el uno, el 2. Nada más dice, de cierto, así te dice el Señor, mi siervo Lyman, te son perdonados tus pecados.
porque has obedecido mi voz al venir aquí esta mañana para recibir consejo del que yo he nombrado. Eh, Lyman fue a buscarlo a José para que le pudiera dar algunos consejos, ¿no? Y le dice en el 2, repose, por tanto, tu alma en cuanto a tu condición espiritual, y no resistas más mi voz. Em, Le hace saber que él tenía que mantenerse en calma, no, no desechar la guía del Espíritu Santo, que le estaba aconsejando, guiándolo, sino que debía prestar atención. Y esto es una de las cosas que muchas veces converso con mi esposa en este mundo, en esta tierra, con tantos problemas y dificultades que hay. Nosotros no podemos seguir, no escuchamos la guía del Espíritu Santo. Los ruidos, los problemas económicos, problemas morales, espirituales, interrumpen la comunicación con el Espíritu Santo. Y, y le dice, levántate y ten más cuidado de ahora en adelante. Y esto es lo que nos pide a todos nosotros también, que nos levantemos, que nos pongamos en acción y que tengamos cuidado. Cuidado con las cosas del mundo, porque Satanás desea destruirnos y él no va a parar hasta destruirnos. Y le dice en el cuarto, espere con paciencia hasta que se convoque la asamblea solemne. Tiene que esperar para ver qué es lo que iba a hacer, cuáles son las cosas que él podía realizar. Y el versículo 7 dice, por tanto, fortalece a tus hermanos en todas tus conversaciones, en todas tus oraciones, en todas tus exhortaciones y en todos tus hechos. Y este versículo a mí me ayudó mucho a pensar en que muchas veces cuando conversamos con nuestros hermanos, em, no buscamos en fortalecer al hermano, no buscamos tener una conversación sana, eh, no oramos tampoco por nuestros hermanos, pensamos que su vida está bien, no oramos por nuestros obispos, nuestro presidente de quórum. Y también cuando exhortamos, eh, a veces no lo hacemos en una buena, por más que la intención nuestra sea correcta de exhortarle al hermano. He escuchado muchos que utilizan las oraciones o los testimonios para exhortar a los hermanos. Aunque su intención es buena, muchas veces causa daño. eh, cuando hablemos, cuando nosotros conversemos con nuestros hermanos, cuando nosotros eh, exhortemos a nuestros hermanos, tenemos que dejarlo mejor de lo que estaban antes. Muchas veces no sabemos por los problemas, dificultades que están pasando. Y este es un gran mensaje para todos, ¿no? Em, Fortalezcamos a nuestros hermanos y hermanas en todas tus conversaciones, em, en todas, no solamente las conversaciones de la iglesia, tienen que ser espiritual o que dé consejos, ayuda y fortaleza, sino en cualquier lado que nos encontremos. Tenemos que buscar la forma de fortalecernos mutuamente. Cada vez que nos encontremos, estrechemos la mano, preguntemos si necesita ayuda, digámosle que estamos orando por ellos, que si necesita que ponga su nombre en el templo o que hagamos una oración especial para alguien de la familia. Y hablando de esto, me acordé, estábamos con mi esposa la semana pasada en el templo y cuando después de un tiempito que estuvimos ahí en el salón celestial, orando, meditando,
Nos levantamos para irnos. Una hermana la conoció a mi esposa, la saludó y le dijo, eh, ¿te gustaría que ore por alguien de ustedes? ¿Quiere que ores por alguien? ¿Tienes alguien que yo pueda orar por ellos? Y mi esposa le dijo que sí, y le dio el nombre de la persona, un familiar. Y esto es una actitud muy hermosa, muy bonita, de que nosotros podamos decirle, ¿quiere que ore por ustedes? ¿Tiene alguien que necesite oraciones? ¿O este domingo de ayuno viene, necesitas que alguien de tu familia necesita ayuda? Em, debemos usar este versículo 7 para fortalecernos, especialmente en estos días muy difíciles. Nuestro profeta dijo que Satanás ha cuadruplicado sus esfuerzos para destruirnos. Nosotros debemos también no cuadruplicar, quintuplicar, sextuplicar, lo que sea, para fortalecernos en nosotros con la palabra, con las escrituras, con nuestras oraciones, con nuestros poner los nombres en el templo. Esta es una forma bellísima de bendecir a los hermanos. Em, viene, el hermano no, nos recibió, el hermano Lehman, nos recibió, Lima Sherman, nos recibió su notificación y para ser ordenado apóstol. Pero sé que al llegar a los cielos, él ahí recibió su ordenación. Él fue apartado ahí eh, por los grandes hombres que ya salieron. Tal vez tuvo José, tuvieron Pedro, Santiago y Juan y otros en esa reunión al verlo llegar al hermano Lyman Sherman para recibir su apostolado. Y bien, vamos ahí directamente a la sección 107. Pero antes tengo algo aquí para leer al comenzar la sección 107. Vamos a leerlo para no perder tanto tiempo en leer el encabezamiento. Dice, el 28 de marzo de 1835, los miembros del recién formado Quórum de los Doce Apóstoles se estaban preparando para servir en misiones en el este de los Estados Unidos. Algunos apóstoles no estaban seguros de cómo prestar servicio en sus nuevos llamamientos. El Señor reveló Doctrina y Convenio 107 para enseñarles en cuanto al sacerdocio y alentarlos en sus asignaciones. Ese día también ellos se presentaron para arrepentirse de lo de su vida, de la forma que estaban haciendo, humillarse en oración con el Señor y, y el Señor le trajo esta revelación, que la conocemos Doctrina y Convenio 107. Esta es una de las grandes joyas también que tenemos en que nos aclara acerca del sacerdocio. Nos trae más luz, más conocimiento de estas cosas. Y vamos a ir a la 607 eh, y vamos a comenzar del versículo 1. Dice, en la iglesia hay dos sacerdocios, a saber, el de Melquisedec y el arónico, que incluye el levítico. Esto sí lo sabemos en el lenguaje de la iglesia, todo miembro sabemos qué es esto, ¿no? Que hay dos sacerdocios. Y aquí nos aclara, eh, el versículo 2 y 3 nos aclara qué es este sacerdocio. Dice, la razón por la cual el primero se llama sacerdocio de Melquisedec es que Melquisedec fue un gran sumo sacerdote. Antes de su época se llamaba el santo sacerdocio según el orden el Hijo del Dios. Yo no sé si todos sabemos, hemos escuchado muchas veces que Abraham
después de volver de una batalla, pasó a verlo a Melquisedec, era el rey de Salem, a pagar sus diezmos. De ahí conoce la palabra de pagar los diezmos. Eh, y ahí Melquisedec lo bendice a Abraham y ellos participan del pan y el vino. Eh, en la historia no hay mucha información a este Melquisedec. Algunos historiadores, eh, cuando hablan de Melquisedec, a Abraham, él seguía la línea de los patriarcas. En ese tiempo, el patriarca que era de la línea de él, en que estaba, era Sem, era uno de los hijos de Noé. Y sabemos que Sem, él recibió el sacerdocio, la primogenitura, aunque el hermano era el mayor, pero él recibió la primogenitura. Él siguió con la parte patriarcal del sacerdocio. Cuando analizan los dos, se encuentran en que tal vez sean la misma persona, dado que Sente era el patriarca mayor y aquí el que le rinde honor a Abraham es al sacerdote conocido como Melquisede, que era en realidad se cree que Melquisedec era un hombre porque Melk significa rey y Sedec significa justicia, o sea, rey de justicia o rey de paz. Eh, Tal vez se lo conocía así como sobrenombre, eh, pero no hay nada que pueda decir que Sem y Melquisede eran la misma persona, aunque Sem vivió también en el tiempo de Abraham, estaba viviendo en ese punto en el tiempo de Abraham. Y de ahí sale, en honor a este rey de justicia, Melquisedec, tenemos el sacerdocio, que se llamaba antes santo sacerdocio según el orden del Hijo de Dios. Mas por respeto o reverencia al nombre del Supremo, para evitar la demasiada frecuente repetición de su nombre, la Iglesia en los días antiguos dio a ese sacerdocio el nombre de Melquisedec, o sea, el sacerdocio de Melquisedec. Em, Muchas veces las hermanas, cuando, tanto cuando lee Doctrina y Convenio 84 y lee Doctrina y Convenio 107, lo pasan por alto. Em, Porque dice, bueno, estos son para los varones, entonces explica todo para los varones. Y quiero leerle, tengo aquí, lo que la hermana en ese tiempo era la presidenta de la Sociedad de Socorro, Linda Barton, en un discurso que dio en la Universidad de Brigham Young el 3 de mayo del 2013, que fue una conferencia para las mujeres. Ella dice, esperamos inculcar en cada una de nosotras, hablando de las hermanas, un mayor deseo de entender mejor el sacerdocio. Eso se aplica a todos nosotros. Y para ello hablaré sobre la llave y la autoridad del sacerdocio, debido que esos temas son de igual interés para hombres y mujeres. Me complace que esta reunión se transmita y se publique para todos los miembros de la Iglesia. El poder del sacerdocio nos bendice a todos. Las llaves del sacerdocio guían tanto a las mujeres como a los hombres, y las ordenanzas y la autoridad del sacerdocio atañen tanto a las mujeres como a los hombres. Y esto es para que las hermanas recuerden de que también es importante leerla, que es necesario que podamos entender esto, porque el sacerdocio es el poder de Dios.
El poder de Dios llega a todos nosotros como hijos e hijas de Dios. Solamente que llama a algunos para que sean del sacerdocio Melquisede o arónico. Comparte con ellos este poder, pero al mismo tiempo comparte con las hermanas también este poder. Por eso las hermanas pueden salir a predicar el Evangelio, reciben llamamiento, son presidentas eh, y desarrollan todo bajo el poder de este sacerdocio. Y vamos a continuar leyendo. Eh, Vamos a leer el versículo 5 y el 8. Dice, todas las otras autoridades u oficios de la iglesia son dependencia de este sacerdocio. Y vamos a ver los oficios que dependen de este sacerdocio. En el versículo 8 dice, el sacerdocio de Melquisede posee el derecho de presidir y tiene poder y autoridad sobre todos los oficios en la iglesia, en todas las edades del mundo, para ministrar en las cosas espirituales. Y esta es la división en que hace el Señor. El sacerdocio Melquisedec se dedica a todas las cosas espirituales y el sacerdocio arónico a todas las cosas temporales que rodean. El versículo 9 dice, la presidencia del sumo sacerdocio, cuando habla así de la presidencia del sumo sacerdocio, está hablando acerca de la primera presidencia, que nosotros la conocemos ahora como la primera presidencia. Según el orden de Melquisedec, tiene el derecho de oficiar en todos los oficios de la iglesia. El que tiene el sacerdocio, el sumo sacerdocio de Melquisedec, eh, puede oficiar en cualquier oficio de la iglesia, en cualquiera. Tengo aquí algo de que el elder Ox, él habló y compartió con nosotros en una conferencia de abril del 2014. Dice, el entendimiento que procuramos empieza al adquirir conocimiento de las llaves del sacerdocio. Las llaves del sacerdocio son la autoridad que Dios ha dado a los líderes del sacerdocio para dirigir, controlar, controlar y gobernar el uso de su sacerdocio en la tierra. Todo acto u ordenanza que se efectúa en la iglesia se hace bajo la autorización, directa o indirecta, de uno que posea las llaves para dicha función, tal como lo ha explicado el elder M. Russell Ballard. Quien poseen llave del sacerdocio, literalmente hacen posible que todos los que sirven fielmente bajo su dirección ejerzan la autoridad del sacerdocio y tengan acceso al poder del mismo. Todo lo que poseen el sacerdocio pueden oficiar en cualquier posición, pero deben ser llamados y apartados para que puedan oficiar en eso, en la posición que se le ha querido. No porque tengamos el sacerdocio, yo voy a ir y voy a oficiar como presidente del quórum de élder, o su consejero, o como obispo. Pensamos muchas veces que nosotros tenemos autoridad para hacer estas cosas y no es así. Y vamos a ir viéndole aquí, gracias a esta sección 107, nos aclara muy bien. Estos versículos de esta sección han ido aclarando los beneficios que tiene a través de los años hasta este tiempo, han ido dando conocimiento, ayuda y guía para que nuestros profetas, nuestros apóstoles, nuestros líderes puedan tomar decisiones de acuerdo a estos versículos. Vamos a ver algunos de los temas nomás, tocar algunas cosas en cual estos versículos ayudaron mucho.
Vamos a leer el versículo 12. Dice, el sumo sacerdote y el elder deben administrar las cosas espirituales, de acuerdo con los convenios y mandamientos de la iglesia. Tienen el derecho de oficiar en todos estos oficios de la iglesia cuando no esté presente una autoridad mayor. Los sumos sacerdotes se le llama especialmente a los hermanos que van a formar parte de un obispado o que van a funcionar que han sido ordenados para participar en la estaca como sumos consejeros del presidente de estaca. Son llamados sumos sacerdotes. Em, Después de aquí vamos a ir al versículo 16. Por supuesto, usted léalo completo, ¿no? Dice, ningún hombre tiene el derecho legal de ocupar este oficio, de poseer las llaves de este sacerdocio, a menos que sea un descendiente literal de Aarón. Aquí está hablando en el versículo 15, que dice, habla del obispado. En ese tiempo se le conocía la presidencia del sacerdocio, que la que vimos que fue llamado el hermano Warren a ser el sumo sacerdote presidente de la rama de Freedom. Bueno, aquí el obispado es la presidencia de este sacerdocio, posee las llaves o autoridad de este. Solamente aquellos que son que lo hemos leído en el capítulo 68, que aclaró también ahí, no porque diga soy descendiente de Aarón, yo voy a ocupar el cargo de obispo. No, tiene que ser llamado y tiene que ser presentado y llamado por la primera presidencia para ser y ordenado como obispo. Tiene que seguir la misma norma. Eh, Quiero leer también lo que dijo en ese mismo discurso, lo que dijo el Elder Oaks en esa conferencia de abril de 2014. Perdón. Am, a ver, se me fue. El Elder Oaks, permítame, lo siento, apreté equivocado el- aquí está. Bien. Dice, en cuanto al control del uso de la autoridad del sacerdocio, la función de las llaves del sacerdocio ensancha y a la vez limita. Ensancha al hacer posible que la autoridad y las bendiciones del sacerdocio estén al alcance de todos los hijos de Dios. Y limita al indicar a quién se concederá la autoridad del sacerdocio, quién poseerá sus oficios y cómo se conferirán sus derechos y poderes. Por ejemplo, una persona que posea el sacerdocio no puede conferir su oficio o autoridad a otra, a menos que lo autorice alguien que posea las llaves. Sin esa autorización, la ordenación no tendría validez. Eso explica por qué un poseedor del sacerdocio, pese al oficio que tenga, no puede ordenar a un miembro de su familia ni bendecir la Santa Cena en su propio hogar sin tener la autorización de aquel que posea las llaves apropiadas. Y esto es muy interesante, es muy importante entenderlo. No porque tengamos el sacerdocio podemos apartar a nuestros hijos o a cualquier persona si no hemos recibido la autorización por un líder apropiado. Como ser, no puedo bendecir y repartir la Santa Cena en mi casa sin pedirle permiso al obispo. De la misma forma, si yo visito alguna familia
y ellos no tuvieron la Santa Cena y nos piden a nosotros que podamos darle la Santa Cena, sí, nosotros tenemos la autoridad para hacerlo, pero no hemos sido autorizados por el obispo, que él es el que está a cargo de su barrio y de las ciudades adyacentes para autorizar a los hermanos a realizar esas ordenanzas. A veces me sorprende ver cuando falta alguien para bendecir la Santa Cena o repartir la Santa Cena. Los hermanos se levantan y ocupan ese lugar al ver que falta uno de ellos, tanto el que bendice como el que reparte. Sí, tiene la autoridad para hacerlo, pero debe ser aprobado. Una cosa es tener la autoridad y otra cosa ser aprobado para oficiar en esa posición. ¿Cómo ser? Yo puedo trabajar en una compañía, pero si a mí no me dan la autorización, no me dan un número o un código para entrar a ese edificio, yo no puedo hacerlo. No puedo entrar y trabajar y sin haber puesto mi código o mi número como empleado. Hasta que la compañía no me autorice, yo no puedo entrar a un edificio en el cual necesito la autorización de ellos. En este caso es mucho más sagrada la situación, es más delicada. No podemos ir nosotros y sentarnos a repartir la Santa Cena o ir y bendecir sin la aprobación del obispo. Si en ese caso el obispo no está presente y están sus consejeros, pedirle permiso a la persona que el obispo dejó a cargo. En ese caso sería el primer consejero, pero si no está, el segundo consejero. Y si por alguna razón ninguno está, se haría cargo el presidente del quórum de Elder. Y así sucesivamente. Y así se maneja los asuntos de la iglesia. ¿Para qué? Para que exista un orden. Sin orden, ¿qué sucede? Caos. Y esto es lo que se debe hacer, mantener un orden en la iglesia. Bien, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer el versículo 17. Vamos a ir eh, a leerlo todo completo. Dice, pero en vista de que un sumo sacerdote del sacerdocio de Melquisedec tiene la autoridad para oficiar en todos los oficios menores, él puede desempeñar el oficio de obispo cuando no se encuentre un descendiente literal de Aarón. Que, ahí aclara, siempre que sea llamado, apartado y ordenado a este poder por la manos de la presidencia del sacerdocio de Melquisedec. Nadie puede, porque diga que soy descendiente literal de Aarón, puede ocupar el oficio de obispo. Tiene que ser llamado, ordenado y apartado por la presidencia del sacerdocio del Melquisedec. En este caso, es la primera presidencia quien ordena y asigna a la presidencia de estaca a que realice esta ordenación. Em, Leeremos el versículo 18 y tengo algo también en ese mismo discurso, si lo pueden leer. El Elder Ox habló también, quiero compartirlo con ustedes. Dice, el poder y la autoridad del sacerdocio mayor, o sea, el de Melquisedec, consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la iglesia. Y este es el sentido por el cual tenemos el sacerdocio de Melquisedec. Entonces voy a compartir con ustedes lo que dijo el Elder Ox em, en esa misma conferencia, abril 2014. Léanlo muy bien porque es muy hermoso para los poseedores del sacerdocio. Todo, Arónico y Melquisedec. Al final, todas las llaves del sacerdocio las posee el Señor Jesucristo. ¿Eh? En eso no tenemos que dudar. Jesucristo posee todas las llaves. ¿De quién es este sacerdocio? Él es quien determina qué llaves se delegan a los mortales y la forma en que habrán de utilizarse. Estamos acostumbrados
a pensar que a José Smith se le confirió todas las llaves del sacerdocio en el templo de Kirtland, pero en las escrituras dice que lo único que se le confirió allí fueron las llaves de esta dispensación. Muy importante esa parte. Hace muchos años, en una conferencia general, el presidente Spencer W. Kimball nos recordó que hay otras llaves del sacerdocio que no se han dado al hombre en la tierra, entre ellas las llaves de creación y resurrección. Y hay otras llaves también, ¿no? Eh, y es muy importante recordar esto. Son muchas las llaves. Hasta que no tengamos completo eh, todas las llaves de este sacerdocio, es muy difícil de poder realizar todas las cosas o entender todas las cosas, ¿no? Y aquí llegamos al versículo 19, que es el propósito del sacerdocio. El propósito por el cual tenemos el sacerdocio o fue restaurado el sacerdocio nuevamente en la tierra. Dice, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos. Dice uno, recibir los misterios del reino de los cielos. Ver abiertos los cielos. Dice los dos. Comunicarse con la asamblea general e iglesia del primogénito. Uno es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la otra es la iglesia del primogénito. Eso se lo dejo de tarea para que lo busquen ustedes. Y dice, y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. Esta es la bendición por el cual tenemos el sacerdocio, el propósito por el cual tenemos este sacerdocio aquí en la tierra, que bendice tanto a las mujeres como a los hombres. Em, y ahora vamos a pasar eh, el versículo, vamos a leer el versículo 20 completo y tengo algo que dijo referente a algo aquí el presidente Nelson que nos habló muy bien acerca de las llaves. Dice, el poder y la autoridad del sacerdocio menor, o sea, el de Aarón, consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles y en administrar las ordenanzas exteriores, la letra del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecado, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. Todos los poseedores del sacerdocio arónico tienen derecho a esto, ¿sí? Tienen el derecho a recibir los misterios, perdón, tienen el derecho a recibir los ministerios de ángeles. Y si ellos por algún motivo necesitan ayuda inmediata, ellos tienen las llaves para pedir ser ministrados o ayudados por ángeles. Si por alguna razón un joven me está escuchando, tiene las llaves del sacerdocio arónico y necesita una ayuda urgente, está en peligro su vida, la vida de su familia, lo que sea, ellos tienen esta llave, de la llave del ministerio de ángeles y a administrar las ordenanzas exteriores, las letras del Evangelio, el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados, de acuerdo con los convenios y los mandamientos. Esto deben los de sacerdocio Melquisedec grabarse el versículo 19 y el arónico grabarse el versículo 20. Ahora vamos a ver lo que nos dejó dicho el presidente Russell M. Nelson. Fue en la Conferencia General de abril de 2018 cuando fue llamado como profeta. Dice, esta noche anunciamos una importante reestructuración. Perdón. Esta viene más adelante. Este viene mucho más adelante. Cuando estemos hablando acerca del quórum de elders. Perdón. Em, Aquí la tengo.
Esto hace poquito lo vio en la conferencia de abril del 2024. Perdón, como se dan cuenta, no soy muy hábil con las cosas electrónicas y los movimientos rápidos. Dice, resulta imposible recalcar lo suficiente la importancia de que se hayan devuelto a la tierra estas llaves mediante tres mensajeros celestiales bajo la dirección del Señor. Las llaves del sacerdocio constituyen la autoridad y el poder de la presidencia. Las llaves del sacerdocio gobiernan la forma en que se puede usar el sacerdocio de Dios para llevar a cabo los propósitos del Señor y bendecir a todos los que aceptan el Evangelio restaurado de Jesucristo. Es importante hacer notar que, antes de la organización de la Iglesia, mensajeros celestiales habían conferido al profeta José el sacerdocio arónico y el sacerdocio de Melquisedec, y le habían entregado las llaves de ambos sacerdocios. Esas llaves dieron autoridad a José Smith para organizar la Iglesia en 1830. Las llaves del sacerdocio nos otorga la autoridad para extender todas las bendiciones prometidas a Abraham, a cada hombre o mujer que guarde los convenios. La obra del templo pone estas bellas bendiciones al alcance de todos los hijos de Dios, sin importar dónde o cuándo hayan vivido o vivan ahora. Regocijémonos de que las llaves del sacerdocio de nuevo se hallan sobre la tierra. Y esto es lo que nuestro querido profeta nos pide, que debemos regocijarnos, que nuevamente nosotros tenemos estas llaves nuevamente con nosotros, y especialmente para ayudarnos a nosotros a mejorar como persona. Vamos a ver el versículo 22, dice, del sacerdocio Melquisedec tres sumos sacerdotes, presidente, escogidos por el cuerpo, nombrados y ordenados a ese oficio y sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la Iglesia, forman un quórum de la presidencia de la Iglesia, que ahora nosotros la conocemos como la primera presidencia, o sea, el profeta y sus dos consejeros. Em, Ellos forman el primer quórum. Ahora, en el versículo 23, los 12 consejeros viajantes son llamados para ser los 12 apóstoles, o sea, testigos especiales del nombre de Cristo en todo el mundo, y así se distinguen de los otros oficiales de la iglesia en los deberes de su llamamiento. El 24 dice, y constituyen un quórum. Tenemos el quórum supremo, el quórum mayor, que es la primera presidencia, después está el quórum de los 12, y ahora en el versículo 25 dice, los 70 también son llamados a predicar el Evangelio. Em, y ser testigos especiales a los gentiles y en todo el mundo, y así se distinguen de otros oficios de la iglesia en los deberes de su llamamiento. Y el 26 dice, y constituyen un quórum. O sea, que tenemos todos los quórum. Referente al versículo 24, que y sí, el versículo 24 dice, y constituyen un quórum igual en autoridad y poder que los tres presidentes ya mencionados, referido al- a los 12. Este versículo 24 fue el que usó Brigham Young para mostrar a los hermanos de que el quórum de los 12 estaba a cargo de la iglesia de Jesucristo, los santos, los últimos días. Cuando el presidente muere, queda disuelta la presidencia. En este caso, queda el presidente del quórum de los 12, que es el más antiguo, eh, pasa a ser el que dirige la iglesia hasta que todos votan para que él sea el siguiente presidente de la iglesia. Actualmente se maneja de esa forma.
a uno los consejeros, en este caso, digamos, está, está Nelson y el que tenía que ser el presidente Quórum de Elders es el Elder Ox, pero en este caso no está el Elder Ox, sino está el, el que ocupa este cargo en este momento. em, Ay, ya me olvidé el nombre del apóstol que está sustituyendo o ocupando en función su cargo como presidente del Quórum de los Doce, porque el Elder Ox está como consejero. Pero si fuera al revés, estaría el Elder Ox como presidente del Quórum de los Doce, el Elder Holland está a cargo del Quórum de los Doce. Entonces, aquí estaría el Elder Oaks, digamos que si él hubiera sido, está como presidente y tienen Nelson y otros dos consejeros diferentes, al morir el presidente Nelson, se disuelve la presidencia y se hace cargo el presidente Oaks no sé si, perdón, al olvidarme el nombre del que está a cargo el presidente, lo cual entonces ahora en funciones, em, pero sí se entiende claramente. Y este versículo lo utilizó Brigham Young para poder decir que el quórum de los doce estaba a cargo de la presidencia de la iglesia hasta que se escogiera el presidente que iba a ser él, ¿no? Brigham Young. Em, Bien, ya leímos también el 26 y el 27 que habla de los 70. Pasamos al 28 y tengo algo que también, que es lo que iba a leerle antes. Dice, una mayoría puede constituir un quórum cuando la circunstancia impida que se haga de otra manera. Cuando tenga que resolver un problema, cuando se reúne el quórum, de los 12 o de los 70 tienen que resolver y no están todos juntos en ese momento en el quórum, pero sí hay una mayoría, digamos si hay, si son 100 miembros del quórum, pero en este caso solamente hay más de 50 y no están los 100 juntos, se puede tomar como, se puede constituir una mayoría al haber más de la mitad. Eh, Se puede tomar la decisión, si por cualquier motivo no estuvieran completos los quórum, se llega a tomar una decisión. Y ahora sí quería leer lo que dijo, lo que había dicho el- el presidente Nelson, que casi lo leéis. Am, Aquí está, voy a compartirlo con ustedes. Cuando esto sucedió, cuando él fue como llamado como profeta, hubo un cambio en los quórums. Y dice, esta noche anunciamos una importante reestructuración de nuestros quórums del sacerdocio de Melquisedec para llevar a cabo la obra del Señor de manera más eficaz. En cada barrio, los sumos sacerdotes y los élderes se combinarán en un quórum de élderes. Anteriormente estaban el quórum de los sumos sacerdotes y el quórum de élderes. Ahora se van a combinar, van a formar solamente un quórum. Estos ajustes aumentarán en gran manera la capacidad y la habilidad de los hombres que portan el sacerdocio a fin de servir a los demás. Los futuros élderes recibirán la bienvenida a dicho quórum y serán hermanados por el mismo. En cada estaca, la presidencia de estaca seguirá presidiendo el quórum de sumo sacerdote de la estaca, pero la composición de dicho quórum se basará en los actuales llamamientos en el sacerdocio, según se explicará luego. Y así fue. Luego lo pudieron explicar y pudo quedar entendido, porque como sabemos, eh, a medida que va pasando el tiempo, va habiendo cierta reforma, pero sin perder el sentido o el espíritu por el cual fue hecho. José explicó muy bien todo esto.
Habló de los 12, de los 70, habló de las decisiones que deben tomar estos quórums y quería leerle, em, quería leerle una información que tengo acá referente a todas estas decisiones, a todos estos cambios que están ocurriendo. Lo pueden encontrar en temas de la historia de la iglesia, que habla acerca de los cambios, son importantes de acuerdo a lo que va sucediendo, porque lo que pasó eh, en los años 1870, estamos viviendo ahora tiempos diferentes y tienen que haber cambios para adaptarnos. En el tiempo de José Emil había un poquito más de 3.000 miembros. Ahora hay más de 17 millones y en todo el mundo. En aquellos tiempos solamente estaban solamente lo que hablaban inglés. En cambio ahora es diferente lengua. Entonces tiene que ir a adaptarse, pero sin perder el orden y el espíritu por el cual fue hecho. Em, Quería compartir esto con ustedes. Dice, cambios importantes ocurrieron en Keelan, Ohio y en Nauvoo, Illinois. A medida que José Smith actuaba bajo la revelación que lo condujo a restaurar el sacerdocio en su plenitud en 1835, mientras se preparaba para la dedicación del templo de Quila, José instituyó los quórum y los procedimientos de quórum de acuerdo con la revelación y el consejo. Él expresó con satisfacción que había completado la organización de la iglesia, siguiendo las revelaciones que había recibido, y que los quórums del sacerdocio podrían continuar edificando el reino de Dios. Al estar organizado ya podían seguir dirigiendo la iglesia de Jesucristo. Y, y ahora vamos a pasar al versículo 38. em, Y este versículo también importante para, ayudó mucho para que puedan, en los años 1970, cuando estaba Kimball, utilizar esta información para mejorar el sistema. Dice en el versículo 38, es el deber del sumo consejo viajante, o sea, que está hablando de los 12 apóstoles, cuando necesiten ayuda, llamar a los 70 en lugar de otros para atender a los varios llamamientos de predicar y administrar el Evangelio. El presidente Kimball estaba la iglesia creciendo en todas partes del mundo, se necesitaba viajar los apóstoles de un lado para otro, era muchísimo el trabajo. El presidente Kimball se dio cuenta en estos versículos que necesitaba organizar el quórum de los 70 para que ayude a los 12 apóstoles a cumplir su función, porque ellos tienen la misma función que los apóstoles, solamente que tienen que ser, el apóstol tiene que darle a ellos la autoridad para que pueda oficiar como apóstol. No que va a ser un apóstol, sino que va a oficiar, a ordenar como ellos lo harían. Y hay un caso en que el elder Bernard contó de que el presidente Bob Packer no podía ir a abrir una estaca y le pidió al presidente David Bernard, que en ese tiempo le era 70 y era el presidente de BYU en Idaho, creo que se llamaba Resberg, algo así, el- la universidad ahí, y le pidió que fuera él a esta ciudad y abriera esta estaca. Él le dijo que sí, que lo haría, y le preguntó al de Bopac, ¿qué pasa si ellos me preguntan eh, si yo tengo autoridad para hacerlo? Porque no es mi área y está fuera de mi autoridad, de mi lugar como 70, de hacerlo. Y el Bopaque le dijo, dígale que yo le llamé y le dije que lo hiciera. Y esto así es como funciona. Cuando los 12 necesitan ayuda,
pidan a los 70 que puedan hacerlo. Tengo aquí también sacado de los temas de la iglesia. Quiero leerle, aquí también tengo referente a esto. Em, Dice, a lo largo de la historia de la iglesia, los presidentes de la iglesia han abordado las necesidades y oportunidades de la iglesia en crecimiento, haciendo ajuste a la organización del sacerdocio. Cuando una modificación importante de los quórum del sacerdocio entró en vigor en 1877, bajo la presidencia de Brigham Young, el apóstol Orson Pratt aseguró a los santos de los últimos días que la adaptación era una parte esencial del orden del sacerdocio. Esta organización ha de seguir adelante paso a paso, enseñó él, y de un grado a otro, así como las personas crecen y aumentan su conocimiento de los principios y leyes del reino de Dios, y hasta donde sus confines se extiendan, bien sea que se originen en las revelaciones, en doctrinas y convenios, o provengan de las instrucciones inspiradas de los líderes de la Iglesia y comunicadas por medio de mensajes en la conferencia general o en los manuales, los ajustes continuos a la estructura eclesiástica de la Iglesia ha reflejado la vitalidad del sacerdocio. Y esto es una verdad. Podemos ver que es una iglesia viva. Continuamente estamos adaptándonos, mejorando, sin perder el orden y el espíritu por el cual fue hecha. Cualquier movimiento, cualquier cambio que pueda existir, siempre se mantiene el principio por el cual fue hecho. Hay cositas que se pueden cambiar, mejorar y a ir la iglesia creciendo por todo el mundo con diferentes idiomas, es necesario que se vaya adaptando, mejorando para poder llegar, que todos los hermanos y hermanas eh, reciban eh, todas las informaciones, toda la instrucción y todas las ordenanzas eh, de la misma forma que se está llevando ahora. Tiene que ser una forma ordenada y que todos podamos entenderla y sentir que viene de Jesucristo. Luego más adelante habla a partir del versículo 42 hasta el 52, habla de Adán y su descendencia. O sea que muchas veces si decimos somos descendientes de Abraham y recibimos las bendiciones de Adán y decimos, bueno, pero yo no tengo sangre judía, yo no tengo la sangre de Israel, ¿cómo puedo ser cómo puede ser adoptado a la casa de Abraham? Por eso, y esto es interesante la forma que empieza con Adán, que él recibió, eh, él fue el primero en que recibió el sacerdocio, y viene la descendencia del sacerdocio de uno pasando a otro. Y a partir del versículo 58 nos habla el deber de los 12 de ordenar y organizar a todos los otros oficiales de la iglesia de acuerdo con la revelación que dice. En la partida del versículo 58. Y aquí habla acerca de los presidentes, élderes presidente, también el 61 acerca de los presbíteros, 62 del maestro, en el 63 habla de los diáconos, en el 64 el sumo sacerdocio, que habla acerca de que es el mayor de todo. En el 65 dice, por consiguiente es menester que se nombre a uno del sumo sacerdocio
para presidir al sacerdocio y se le llamará presidente del sumo sacerdocio de la iglesia. Y aquí nuevamente vuelve a lo que habíamos hablado en el 67, dice, de él procede la administración de las ordenanzas y las bendiciones para la iglesia por la imposición de mano. De manera que el oficio de obispo no es igual porque el oficio de obispo consiste en administrar todas las cosas temporales. Y aquí habla acerca de los obispos, la función, qué es lo que es, como ser en el 72 para que el obispo sea un juez. Quiero leer el 69 y tengo algo para leerle. Y dice, sin embargo, debe escogerse al obispo de entre todos los sumos sacerdocios, a menos que sea un descendiente literal. O sea que, como no hay un descendiente literal, entre los sumos sacerdotes se debe llamar uno, y si por alguna razón de los sumos sacerdotes que hay, se siente por medio del Espíritu Santo que no puede ser el obispo, se llama un hermano, se le da, si es élder, se le llama y se le ordena al sumo sacerdocio, y luego se le da el oficio de obispo. Tengo algo aquí que quiero leerle. Em, a ver dónde está, aquí está. Bien, dice, esto lo saca de la historia de la iglesia, simplificación de los quórum, los barrios y las estacas. Dice, después de José Smith, algunas de las reformas más intensas a la organización del sacerdocio ocurrieron bajo la dirección de Brigham Young a fines de la década de 1870 y de José F. Smith a inicio de la década de 1900. Entre 1876 y 1877, Brigham Young abordó las irregularidades locales en los barrios y las estacas con un plan para estandarizar el modelo y la denominación de las estacas. Los barrios, los quórum y los oficios del sacerdocio se descontinuó el estatuto de estaca central, declarando a todas las estacas efectivamente iguales. Nuevos criterios definirían la manera de organizar una estaca o un quórum. Los apóstoles ya no servirían en las presidencias locales y los obispos presidirían en los barrios, no los presidentes de barrio. Una línea de responsabilidad más vertical fluiría a través de los presidentes de estaca y los obispos, aportando uniformidad a los barrios y a las estacas y dirigiendo a los quórum a través de líneas de autoridad definidas. Las reuniones del quórum se convocaban en intervalos estandarizados. Como vemos, es una iglesia continua, es viva, continuamente se está restaurando, continuamente se está adaptando a la inmensa cantidad de miembros que vienen, eh, y se necesita eh, mayor esfuerzo en poder designar y movilizar y activar los diferentes puntos. Antes había una estaca central de todo. Se empezó a formar estaca de acuerdo a la cantidad de barrios. Creo que actualmente se hace por cada 11 barrios, barrio rama, hay una estaca. Ya antes eran los presidentes del sumo sacerdote, eran los que estaban a cargo de un barrio, se le llamó obispo y pasó a ser la estaca, cada uno cumpliendo una función. El obispo eh, el obispo se dirigía a su barrio y la estaca a toda la estaca, y para que pueda fluir mejor todas las cosas. Y realmente, si uno se pone a ver, a leer y analizar, ha sido muy inspirado todo esto, para mantener más de 17 millones de miembros de diferentes idiomas. Es maravillosa la forma que la Iglesia de Jesucristo está organizada. Es bellísima la forma que está. Bien,
Vamos a seguir leyendo. Em, Vamos a leer el versículo 73. Dice, este será el deber del obispo, que no sea descendiente literal de Aarón, pero al que se haya conferido el sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. En el 76, pero un descendiente literal de Aarón tiene el derecho legal a la presidencia de este sacerdocio, a la llave de este ministerio, para obrar en el oficio de obispo independientemente, sin consejero, para actuar como juez en Israel, salvo cuando se juzgue a un presidente del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. En el 78, además de ciertos, digo, los asuntos más importantes y los casos más difíciles de la Iglesia, en caso de disconformidad con el fallo del obispo o de los jueces, serán remitidos, llevados al Consejo de la Iglesia ante la presidencia del sumo sacerdote. Ya lo hemos leído, lo hemos visto en los capítulos anteriores. Cuando el obispo no puede resolverlo, lo pasa a la estaca, y si la estaca no puede resolverlo, pasaría a la primera presidencia. Luego aquí habla acerca de los presidentes de cada organización, como en el 83 habla de los diáconos, en el 86 de los maestros, habla del sacerdocio de Aarón, quien es el que preside como presbítero, y habla de los quórums. Y, y aquí quiero leerle, también tengo a otros que salen de los temas de la iglesia. Em, Quería leerle. A ver dónde está, aquí está. Y todo esto es muy importante, hermanos, que podamos leer, buscar la información y aprender y saber cómo funciona la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en estos tiempos. Dice, alrededor de 1906, José F. Smith puso énfasis en que se ordenase a los hombres jóvenes al sacerdocio arónico. Recomendó grupos de edades para la ordenación a cada oficio. A semejanza de la división en las clases según la edad, que los líderes de las mujeres jóvenes habían establecido anteriormente, él emprendió un estudio ordenado del gobierno de la Iglesia, buscando establecer una coherencia doctrinal en la manera en que los oficiales del sacerdocio desempeñaban sus deberes. Él enfatizó que la autoridad para presidir un quórum o una organización necesitaba una autorización especial para ejercer las llaves del sacerdocio. Y, y sabemos ahora que siguió cambiando. Se llegó en ese tiempo a que los jóvenes cuando tenían 12 años podían recibir su sacerdocio de diácono, y después del maestro y del presbítero, y después a los 18 de elder. Pero en este tiempo, no hace mucho tiempo, ahora se le da la oportunidad a los jóvenes, después de haber cumplido 11 años, que ya pueden estar recibiendo el sacerdocio de diácono, ya mayores de 14 maestros, antes de los 14 años maestros, antes de los 16 previstos, hasta llegar a los elders. Y esto ha sido las reformas necesarias para que sigamos progresando y mejorando. Quiero leerle los versículos 95 y 96, también tengo algo para compartir. Dice, hablando, voy a leer del 93 hasta el 96, dice, y va de acuerdo con la visión que muestra el orden de los 70, que los presidan 7 presidentes escogidos de entre el número de los 70. Y el séptimo de estos presidentes ha de presidir a los 6. Y estos 7 presidentes han de escoger a otros 70, además de los primeros 70 a los cuales pertenecen, y han de presidirlos. Y también a otros 70, hasta 70 veces 7, si por necesidad la obra de la viña lo requiera.
Y esto fue bellísimo cuando el presidente Kimball leyó todo esto, él pudo entender que necesitaba organizar los quórum de los 70, tener presidentes y quórum 70, 70 veces 7. Y esto fue lo que, lo que ayudó a que la obra pueda seguir creciendo, ayudó a que la obra pueda seguir progresando sin interrupción alguna. Esto ayudó muchísimo al desarrollo, a la comunicación y a que las informaciones puedan llegar más efectivamente a todos lugares. También lo encuentra en la historia de la Iglesia la correlación del sacerdocio y la Iglesia mundial. El crecimiento de la Iglesia dio pie a que se realizaran varias evaluaciones sobre la eficiencia organizativa de los barrios, las estacas y los programas en el transcurso del siglo XX. En 1923, el presidente Herbert J. Grant organizó una estaca en Los Ángeles, California, una ciudad donde los santos eran una pequeña minoría. Esto cambió el modelo convencional que existía en el siglo XIX, de crear estacas solo en comunidades donde había una mayoría de santos de los últimos días. El presidente Grant también estableció un nuevo cargo, ayudante de los 12, para aliviar los crecimientos demandadas sobre el quórum de los 12 apóstoles. Pero entre el año 1941 y 1976, 38 hombres sirvieron como ayudantes de los 12, hasta que el presidente Pesach Kimball lo llamó al primer quórum de los 70 y retiró el cargo. Como vemos, la obra estaba creciendo, estaba desarrollándose rápidamente, se necesitaba tomar medidas rápidas, medidas en orden. Esto es lo bello y lo hermoso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Jesucristo la dirige. Toda esta forma, todas estas organizaciones, todos estos cambios son efectivos, hermano. Son muy efectivos. ¿Y qué hacen? Ayudan a que nosotros, como miembros de la iglesia, podamos seguir creciendo, desarrollándonos, mejorando y siendo más activos en el Evangelio y recibiendo mayor información y creciendo tanto físico como espiritual. Ayuda muchísimo todos estos cambios. Pues se nota que es una revelación continua eh, y viva, es una iglesia viva. La revelación continúa, hermano. Esto no hay duda. No es que los apóstoles, los profetas hablaron antiguamente y ya se acabó, nunca más se habla. No es así. Tenemos un profeta, tenemos 12 apóstoles, tenemos un quórum de 70, tenemos líderes autorizados, apartados con el verdadero sacerdocio, dado por medio de Pedro y Santiago Juan, y que fue de Jesucristo el que tiene todas las llaves, y él maneja todas las cosas. Y esto es bello que nosotros necesitamos verlo y aprenderlo. Y bueno, ya falta unos versículos para terminar. Voy a leer los últimos versículos. Y dice, en el 99 al 100 leemos todos los últimos, dice, por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. Este versículo lo conocemos bien, lo hemos escuchado, se ha repetido muchas veces, eh, es que nos ha ayudado mucho también. En el último dice, el que sea perezoso no será considerado digno de permanecer, y quien no aprenda su deber y no se presente aprobado, no será considerado digno de permanecer. Así sea. Amén. Y hemos llegado al final. Como siempre, el Señor nos deja, nos deja su mensaje para que podamos entender y comprender mejor estos capítulos. Son bellísimos. Debemos aprender nuestro deber, leerlo minuciosamente. Gracias a que se ha leído minuciosamente, el presidente Kimball, el presidente Nelson actualmente, han sacado las informaciones que aquí estaban
para que la iglesia pueda seguir creciendo, desarrollándose en orden. Y para terminar, hermano, quería eh, compartir con ustedes lo que de estos versículos comentó. En ese tiempo él era el primer consejero, em, el primer consejero de la presidencia, presidente Monson. Luego llegó a ser del presidente Hinckley, luego él llegó a ser el profeta. Y él nos dejó estas palabras hermosas. Lo pueden encontrar en la Conferencia General de octubre del 2006. Cada uno de nosotros tiene deberes vinculados con el sagrado sacerdocio que posee. Ya sea que poseamos el sacerdocio arónico o el de Melquisedec. Se espera mucho de cada uno de nosotros. El Señor mismo resumió nuestra responsabilidad cuando, en la revelación sobre el sacerdocio, nos exhortó. Por tanto, aprenda todo varón su deber, así como a obrar con toda diligencia en el oficio al cual fuere nombrado. El llamado del deber puede llegar silenciosamente a medida que nosotros, que poseemos el sacerdocio, respondemos a las asignaciones que recibimos. El presidente George R. Smith, aquel modesto pero eficaz líder y octavo presidente de la Iglesia, afirmó: el deber de ustedes es primeramente aprender lo que el Señor desea y después, por el poder y la fuerza de su santo sacerdocio, magnificar su llamamiento en la presencia de su semejante, de tal manera que la gente esté dispuesta a seguirles. Y con esto dejo esta semana de estudio de Ven Sígueme. Eh, Sé que es difícil entender todos los conceptos, todo lo que se habla en este capítulo. Nosotros como poseedor de sacerdocio en Melquisedec, no llegamos a entenderlo completamente lo que es, pero si nosotros en oración, leyendo la escritura, meditando al respecto, eh, escudriñando estos versículos, podemos llegar a tener un mejor conocimiento de lo que es el sacerdocio en nuestras vidas, tanto para los varones y tanto a las mujeres. Nos ayuda mucho a entender que es el sacerdocio, que es el poder de Dios que comparte con sus hijos aquí en la tierra, que es para bendecir a todos sus hijos. Y nosotros tenemos que estar dispuestos y preparados para cuando se nos llame poder decir que no hemos sido perezosos, que hemos estado aprendiendo, mejorando, llevando a práctica y, y cambiando nuestras vidas, alejándonos del mundo y buscar reforzarnos, buscar ayudar a nuestro prójimo y a nuestros hermanos, fortalecerlos. Y esta es la intención de la iglesia, que nos fortalezcamos mutuamente, así podamos crecer y desarrollarnos dirigido por Jesucristo, un profeta en este tiempo, presidente Nelson y sus apóstoles. Y nos vemos en la próxima, hermanos. Gracias, y si les gustó, denle un me gusta y compártanlo también. Así podemos llegar a más. Nos vemos. Hasta luego.